¡Hey! Estás escuchando Cuentos Podcast con Emanuel, Mónica y yo, Vania. Capítulo 2. Horacio Silvestre Quiroga, como es su nombre completo, nació el 31 de diciembre de 1878 en Uruguay, aunque vivió en Argentina la mayor parte de su vida. Así es, como lo escuchan, vamos a hablar otra vez de Horacio Quiroga. Ay, no. wow. Pero en los capítulos donde expusimos algunos de sus textos, decíamos algunas cositas sobre su vida, pero ahorita sí lo vamos a desmenuzar y vamos a echar el chisme sabroso, ¿va? Va. Desde pequeño, la disciplina y la autoexigencia fueron parte de él. Le apasionaba la lectura, la química, la mecánica y la naturaleza. También, se me olvidó poner, pero también le gustaba mucho la fotografía. ¿Cuál Siendo fotografía? como a Lewis Carroll. Siendo la naturaleza la causal de erigir una casa en San Ignacio, en un monte, al contacto con la flora y la fauna del lugar. En este sitio vivió con Ana María Cires, quien fuera su exalumna y a quien le dedicó un cuento llamado Historia de un amor turbio. Con la historia de Heidi y su abuelito. Ándale. Con quien tuvo sus dos hijas, Egle y Darío. No sé si Egle se pronuncia de alguna otra Hijas, manera. Darío. Ajá. Darío no era niña. Sus dos hijos, Qué perdón. moderne. Perdón. Sus hijos. Daríe. No, su hija Egle y su hijo Darío, quienes se acostumbraron y adecuaron a la vida salvaje. Le quería poner águila en inglés, pero no sabía cómo se escribía, ¿no? Egle. Y salvaje lo digo entre comillas porque no es como que los niños anduvieran Como así, Mowgli. como Mowgli con su taparrabos y viviendo. Entonces les digo, no es como que los niños anduvieran así encueradillos andando por la naturaleza o colgado de las lianas, no, sino más bien que tenían este contacto directo con la naturaleza, de que no le tenían miedo a los animalitos, que andaban ensuciándose, agarrándose Tomaban la las leche cosas. directo de la sube. Yo. Sí. Qué perras. Además, Quiroga era un hombre que le gustaba jalar parejo. Y perdón Órale. por el eslogan choteado, pero es que le entraba bien sabroso a las actividades del campo. O sea, no le tenía miedo a nada. Él no era así tiquismiquis, sino que él sí a todo le hacía. Se dice que probablemente esta serie de experiencias fueron la inspiración para crear el compilado de Cuentos de la Selva, que ya hemos retomado algunos de estos cuentos a lo largo del podcast para leerlos. De hecho, todos los trajiste tú. Es el único autor Creo que que estás sí, trayendo. Es el autor predilecto. Ya vamos a leer toda su bibliografía, ¿no? Toda su obra. En cuanto a experiencias tempranas y bien sabidas ya por nuestros escuchas en capítulos anteriores, a grandes rasgos, se tiene constancia de la tragedia que lo asedió desde siempre. La muerte de su padre, Prudencio Quiroga, fruto de un accidente de caza, con un disparo en la cabeza. ¿Cómo le hizo? No sé, pero accidentalmente se dio un tiro en la cabeza y se murió. Su papá. Su papá. Ok. Después- Estaba limpiando su. No. Ni tan Después la prudencia. muerte... ¿Mande? Nada. Después la muerte de su padrastro, Asensio Barcos, quien al quedar con una especie de embolia, acabó con su vida de un tiro en la cabeza también. Yo pienso que esto lo hizo por la depresión, porque, bueno, ya sabemos cómo son este tipo de padecimientos, ¿no? Que se les paraliza como una parte del cuerpo, qué sé yo. Entonces imagínate, perder como todo lo que tenías tú en tu vida cotidiana, desde tus movimientos, no sé, que te levantas, caminas, agarras cosas, y perderlo todo eso a lo mejor fue un shock muy fuerte. Tu rutina, tu vida en general. Yo no lo juzgo, pero sí digo, no manches, Pero sí lo puso. pero sí está, o sea, sí está gruesa su situación, y se mató también el señor. Posteriormente, volviendo a Quiroga, se fue a París con la herencia que le había dejado su padrastro. París fue una ciudad muy importante y muy entrañable para él, le encantaba, le mamaba París, pero le mamaba más la selva y la cuestión natural. Entonces, cuando él regresa de París, ¿mande? De austeridad. Sí. Cuando él regresa de París, se encuentra con que su hermano Prudencio y su hermana Pastora fallecieron debido a la muerte tifoidea. No Ya manches. de lo que llevamos ahorita son 4 muertes súper Ay, pobre cercanas perra. a él. Ajá. Imagínate la depresión.
En el mismo año, uno de sus amigos, Federico Ferrando, se iba a batir en duelo con Germán Papini, periodista y crítico por disputas literarias. Porque igual creo que este hombre había hecho una crítica respecto a la producción de Federico, y pues ya dijeron, pasos o qué no, y se iban a agarrar a balazos. Entonces Horacio se ofreció como su padrino de ese duelo, y al momento se dice que estar limpiando el arma para su ahijado, pues sin querer le apachurró el gatillo y también le disparó y le causó la muerte. Mató a su cuate. A su amigo, ajá. Se moría por participar en el duelo. Lo consiguió. Lo perdió por default. En aquel tiempo lo detuvieron Pero- por homicidio. O sea, como que ocupan padrino para pelearse. Sí, claro. como antes. Ajá. Ven que antes, no, ¿en qué periodo sería? Como en Periodo feliz. la Edad Media, supongo yo, no sé. ¿Estás ¿Qué? diciendo el año, lo dijiste, en el año en que nació? ¿Cómo hace la Edad Media? O sea, sí, pero, estoy ejemplificando donde era muy común eso. Ah, Que se luchaba por el honor de los hombres de la persona. Y para defenderlo se disparaban, o sea, se batían a duelo. Dice, en aquel tiempo lo detuvieron por homicidio, pero después de algunos días lo liberaron al comprobar su inocencia. Finalmente, como la cerecita de este infame e infortunado pastel, Ana María se quita la vida ingiriendo líquido para revelar fotos. Porque si se acuerdan, como les dije al principio, otra de las pasiones de Horacio era la fotografía. Entonces ella tomó los líquidos o los menjurjes que ocupaban para revelar las fotos, y no se murió al momento, sino que ella estuvo en agonía 8 días. Y en esos 8 días Horacio estuvo al pie del cañón con ella, pues hasta que ya se fue, ¿no? Yo creo que a ese punto Horacio ya estaba como de, güey, ya, por favor, ya tanta muerte, ya no puedo más. Porque era muerte tras muerte. Ante la desolación de esta última pérdida, Horacio se resguardó en Argentina con sus hijos, con Egle y con Rubén, ¿verdad? Les dije. Sin publicar ni aparecer en el ámbito literario por un año. Decayó un poco como literato por su ausencia, porque sí estaba teniendo un auge así muy fuerte ¿sí? en ese periodo. Ajá. Muy popular. Sí, incluso ya era considerado uno de los mejores escritores de Latinoamérica. Pero a partir de la muerte de Ana María, como que ya él se apagó, ya dejó de publicar. No manches, cuántas muertes llevaban, ni modo que Sí, no ya. se compara. Posteriormente se vuelve a casar con una amiga de su hija Egle, María Elena Bravo, una joven de 20 años, teniendo él 49, o sea, le llevaba casi 30 años. 40 y 20. Ándale. Más animado y con anhelos de vivir, regresa a la selva, lugar de su plenitud, en donde engendra una hija a quien nombran María Elena y apodan y apodan de cariño Pitoca. No sé por qué la apodaron así. Pitoca. Pituca y Petaca, nomás era la Pituca. Pero como la felicidad de Quiroga nunca podría durar, porque tal vez su destino era vivir en la desgracia, su mujer partió con su hija, porque nunca pudo acostumbrarse a la vida salvaje. A ella sí le daba, y busqué, en lo que busqué y leí, decía que ella era una persona que le encantaba la ciudad. Entonces el irse a un lugar, a lo rural, ¿no? A la selva, donde él estaba acostumbrado, donde él le gustaba, pues sí fue un choque muy fuerte para ella y no lo aguantó y se fue. De aquí en adelante, Horacio fue en picada, porque no solo perdió a su familia, sino que también perdió su empleo en el consulado uruguayo. Sus ingresos se vieron reducidos y solo dependía de sus publicaciones, que ya de por sí eran pocas. Ay, pobre perro. Entonces ya en este momento de su vida ya lo tenemos en la ruina total. Ajá. Ahora voy a hacer una pausa para hablar, o sea, como para, porque a mí, ya saben, a mí me gusta mucho como comparar la cuestión de la vida con la forma de la narrativa. Ajá. Entonces, sabiendo ya todo lo que les conté de las desgracias de la vida, que la vida salvaje, entre comillas, ¿no? Que habíamos hablado, y otra vez volviendo a remarcar que lo salvaje me refiero porque él vivía trabajando, pues sí, rudamente en actividades que requerían fuerza, requerían mano, requerían un montón de esfuerzo que otros escritores, pues, que no lo tenemos en otros escritores más bien, porque en su perra vida movieron un dedo, ¿no? Porque andaban ellos en otra cosa. Entonces Como vamos a el adentrarnos Lewis un en su poquito en su privilegio. narrativa.
En ella tenemos situaciones de vida real crudamente retratados, como lo hemos visto en los cuentos anteriores. Y como, me fijé en varios artículos de la revista Letras Libres, en uno en especial de César Galero, que decía que era un autor obsesionado con la vida salvaje, los pesares de la burocracia y su propio mito. Y todo eso lo vamos a ver reflejado de alguna manera dentro de su narrativa. Horacio ha sido considerado una figura muy importante dentro del modernismo, recordando dentro de esta época a Rubén Darío como principal exponente. Fue un periodo donde tratan de desprenderse de la tradición y empiezan a identificar al ser humano dentro de un mundo real. Pero un mundo real, es como el mundo real que está sucediendo, no son situaciones que no pasan, no, sino es algo que sí sucede. Sin embargo, hay sesgos naturalistas todavía, época o corriente anterior al modernismo, y se puede observar dentro de la narrativa horaciana, donde la exponen diversos escenarios, aunque lo que rompe con esta vertiente es el aire decadentista que rodea a sus personajes, la crudeza de la vida. O sea, lo que hace entrar al modernismo a Horacio, según mi punto de vista, es este choque con la visión naturalista, donde se encuentra el ser humano sumido desde la soledad, desde lo precario, desde lo crudo con su exterior. Entonces, tenemos destinos funestos, parecidos a la tragedia griega, parecidos a la tragedia griega, pero me refiero más como a las sensaciones de los personajes ante los infortunios que viven, porque no hay otro camino, no hay otra posibilidad. Es así como se sitúa, aunque también sitúan a Horacio Quiroga como una de las principales figuras que dan apertura a las vanguardias literarias. Pero está como, se tambalea entre esos puntos, entre el naturalismo, pero no es naturalismo totalmente porque se quiere desprender de la tradición. Está en el modernismo, pero también toma recursos del naturalismo y empieza como a abrir el panorama hacia las vanguardias. O sea, es muy importante. This is the remix. ¿Mande? This is the remix. Es muy importante Horacio Quiroga para la literatura latinoamericana. Y luego un dato curioso es que también en otro artículo de Letras Libres por Cristian Vázquez dice que el primer cuento de fútbol lo escribió Horacio Quiroga, donde retrató un hecho de la vida real, el suicidio de Abdón Porte de Montevideo a causa de perder su lugar en el equipo. Y lo publicó en la revista Atlántida en su número 11, el 16 de mayo de 1918. Esto yo no lo sabía. Era FIFAs. Era FIFAs. También a lo largo de su vida escribió infinidad de misivas, las cuales se publicaron en el año 2010 en Página de Espuma. ¿Qué? En Páginas de Espuma, no se borraron. Página de Espuma, así se llama donde lo publicaron. Son un conjunto de 382 cartas que mantuvo con personas cercanas a él entre 1902 y 1937. Yo creo que si eran cercanas, ¿para qué les hacía una carta? O si hubiera dicho de frente, ¿no? Lo que quería. Siendo una de ellas su amigo más cercano, el también escritor Ezequiel Martínez Estrada. A él le contaba confidencias perversas, porque también era perverso en el hombre, amoríos extramaritales, así como reflexiones literarias, obviamente. Entonces, ya, habiendo hablado un poquito de su mejor amigo. Sí, bueno, tenía otro mejor amigo, ahorita vamos a hablar de él. Entonces, ya, hablando de su narrativa que la relaciono yo un poco con su vida, ajá. Vamos a volver a retomar la vida de Horacio. Horacio Quiroga se internó en un nosocomio en Buenos Aires, donde posteriormente murió. Ahí se decía que un monstruo vivía en los sótanos. Nosocomio, es un hospital. Osocomio, no. Los osos locos ahí. Ahí se decía que un monstruo vivía en los sótanos y era nada más y nada menos que Vicente Batisteza. ¿Habían escuchado ustedes hablar de él? No, solo de Batistuta. Era un hombre con una rara enfermedad llamada elefantiasis, que le causaba deformidades, las cuales hacían que lo llamaran Quasimodo o el hombre elefante argentino, de quien Horacio exigió que lo hicieran su compañero de cuarto y se hicieron las mejores amigas del mundo. Órale. Era el güey de los fetiches raros, Horacio lo quería ahí.
Finalmente, nuestro querido Horacio se quitó la vida en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires bebiendo un vaso de agua con cianuro el 19 de febrero de 1937, adelante de su amigo Vicente. Pero antes de morir... Vicente era el elefante. Ajá, el elefante. Pero antes de morir le escribió a su amigo Ezequiel Martínez, donde expuso que padecía una enorme depresión a causa de una afección médica llamada escema del escroto, y el cual ya busqué y me enteré que es como una especie de dermatitis a causa del cáncer de próstata. Entonces, Horacio tenía cáncer de próstata y ya estaba muy muy avanzado. Entonces esto le causaba que pues, sí tuviera diferentes dificultades, entre esas que no podía caminar bien. Entonces ya yo creo que con todo lo que ya venía arrastrando de su vida, de su trabajo, de todo, ¿no? Y pues ya, fue su fin. Fue su remate, no manches, ya, suéltenlo, Sí. lo están lastimando. Ya déjalo, ya está muerto. No Su manches. muerte fue planeada y meticulosa como su narrativa. Fue un acto poético digno de él, donde la crudeza de la vida, como la de sus personajes, lo alcanzó ante las circunstancias funestas y desgarradoras que lo rodearon desde siempre. Fin. Ay, pobre perra. Lo que puedo decir es, ay, pobre perra. Entonces, ya sabemos un poco más acerca de la vida de Horacio Quiroga, que sí es una de las figuras más importantes en la literatura latinoamericana, y más como les decía acerca de estos movimientos, que no, como que hay como una controversia de dónde colocar a Horacio, si dentro de finales del naturalismo, principios o como impulsor del modernismo, o bien ya en las vanguardias, que yo creo que es un poco de todo, porque Me gustaba mezclar. ajá, en sus Era textos DJ de la literatura. es lo que realmente se ve, y lo que realmente retrata pues es esta decadencia del ser humano, pero ante las situaciones de la vida, ¿no? De la vida más cruda, más real y más fuerte que le puede pasar a alguien, y que aparte son situaciones que van a pasar. O sea, es como, ¿cómo es el dicho? Que es que la muerte te llega aunque te quites, o cuando te toca, te ni aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. ándale, Dicho algo de así. señora. Cuando Me toca, toca, recordó- dijo la loca. me recordó mucho a ese dicho. Y a mí, o sea, ya es bien sabido, ¿verdad? Me gusta mucho, y por Ya, eso ya todos lo sabemos muy bien. lo he traído en esta ocasión. A ver, recuérdame tú los que hemos leído aquí. Ven. Leímos el de leímos el almohadón de plumas, Ok. leímos un cuento de la selva, pero no me acuerdo si fue el Del hombre muerto. el hombre muerto, creo que igual el perro rabioso. Sí. ¿El maquinista también? ¿O es de él o no? No, creo que no. Bueno, pero vemos que todos los cuentos que hemos leído de él es como dices, cosas que se pueda decir como horror, ¿no? Pero horror que sí puede pasar, cosas que sí son reales, porque sí, el que no habla de fantasmas o historias así como que fantásticas, animales extraños, sino que siempre son cosas de la realidad, pues de la cruda realidad, ¿no? La crudeza de lo que realmente puede pasar. Y sí, como dices, también siento que es un reflejo de su vida. Yo creo que es imposible que no dejen una parte de sí en sus cuentos, o sea, de su ideología, de su vida, de todo, porque de alguna forma es como que la manera en que se tiene hasta de canalizar las emociones, de sacarlas, ¿no? De sacar tu pensamiento, y también de influir en los demás. Pues sí, y también a partir de los personajes, de sus vivencias, como que él retrató todos los dolores que vivió, los propios y también los que no eran de él, ¿no? Los padecimientos, por ejemplo, en el almohadón de plumas, que teníamos esta mujer que todo el tiempo estaba enferma porque ese bicho le estaba absorbiendo la sangre del cerebro. Puede También ser como analogía a su segunda esposa, ¿no? Todo el tiempo. digo, no ya puedo eso es como disfrutar- interpretación personal, puede ser que sí, no puede ser puedo que no. disfrutar su vida con él de austeridad. Pero a mí lo que más me llama la atención es el hecho de las sensaciones que transmiten
emocionalmente los personajes hacia los lectores. O sea, por ejemplo, también leímos uno, no me acuerdo ahorita bien cómo se llama, de un hombre que se cae o algo así, se entierra un cuchillo, ¿sí se acuerdan? Sí. Y también que está agonizando, está bien, la vida está transcurriendo tranquila. Es la y del él hombre está, muerto. es el hombre, sí, el hombre Se muerto. resbala con el plátano. Y es con la cáscara de plátano. Ajá. Y transcurre y vemos, o sea, la vida normal como lo es, o sea, muere alguien o tú estás enfermo, qué sé yo, o alguien que está moribundo. Y tú estás viviendo el peor de tus dolores, pero la vida está normal, la vida no se detiene, la vida sigue. Ya ni pedo, la vida sigue. Entonces es encontronazo que yo observo, ¿no? Como lo dices, sí, yo creo que es el autor favorito del podcast, no por mi elección, Tampoco por la mía. cabe mencionarlo. Oye, Pero no está mal, tengo que confesarles antes del podcast. Ya había escuchado el nombre, sé que es una persona importante para la literatura latinoamericana, pero yo no conocía su obra hasta que afortunadamente nos encontramos con ella aquí en el podcast, y entonces de esa manera pues ya pude leerlo y disfrutarlo. Y a mí me gusta porque pues sí, su trasfondo es bastante pues como depresivo, de enfermedad, es algo que no son historias felices en ningún momento. Entonces eso hace que me guste, es su estilo, digamos. Entonces, aunque también siento que, bueno, a lo mejor me voy a ver muy reduccionista con esto porque no he leído toda su obra, pero siento que también de alguna manera lo podemos encasillar en ese estilo. Si bien, como mencionaba Moni, no se le puede etiquetar, digamos, dentro de un estilo literario definido, porque está ahí diciendo que principios del modernismo, no sé qué tanto. Yo la verdad no sé bien de esos estilos, no lo sé, pero si es difícil etiquetarlo en uno de esos. Siento que si le queremos poner una etiqueta, y digo, a lo mejor me voy a ver muy, muy ignorante aquí porque, repito, no he leído toda su obra, pero yo pienso que tal vez de lo que he leído yo lo podría etiquetar a lo mejor como un autor depresivo. Pero son historias las que hemos leído que te van a dar para abajo. Y pues ni modo, si ya sabes a lo que vas y si estás dispuesto, dale, no son malas historias, son buenas. Y bueno, Te quieres sumergir en tu propia miseria. así es como cuando estás agüitado y te pones a escuchar música que te agüita más, para acabarte de joder. Pero está bien. Ya ahora con la historia de su trasfondo que nos está contando Moni desde que se casó con Ana María, lo de sus hijos, lo de su segunda esposa. Bueno, Ana María fue su segunda esposa. No, la primera. Fue la primera, ¿verdad? Y la porque segunda, la otra es María Elena Bravo. María Elena, sí, claro, cierto, y María es la Elena. que era su alumna. Le gustaba Eso también estuvo un poco... No, su exalumna era Ana María, y la otra era amiga de su hija. Yeah. Sí, las dos están un poco turbias, sí, o sea, desde que una era su alumna, o sea, obviamente era menor. Ahí sí no nos dice la edad, si no mal recuerdo, no mencionaste la edad de la primera esposa, pero de la segunda dijiste que era 29 años mayor él, que... Sí. Bueno, mientras haya sido mayor de edad no hay ningún inconveniente. Pero, o sea, una amiga de su hija, sí es algo un poco extraño. Eso, no sé, a mí se me hace raro. Sus vueltas en París, en el campo, eso pues le abrió mucho el panorama de la vida y se ve reflejado en su obra. Vemos las que hemos leído nosotros se han desarrollado en diferentes escenarios y ámbitos, y eso eso lo logró con la cultura que adquirió viviendo en diversos lugares, ¿no? Y me da gusto saber que fue reconocido en su momento, que si bien hubo unos momentos en que no le fue tan bien económicamente, que ya no estaba como embajador, dijiste, ¿no? En Uruguay. Ajá. De todos modos, aunque no vivía de lo mejor, su obra le daba para comer al menos. Que ya al final no murió rico ni nada de eso, pero bueno, al menos logró algo de reconocimiento en vida, que muchas veces
eso no lo tienen hasta muchos años después de que mueren, lo cual me alegro por él. Es una buena cosa de escuchar, pues, me alegro por él. Y pues sí, es un escritor contemporáneo, se nota en lo que escribe, no se sienten sus lecturas, por lo menos yo no las siento como anticuadas o no las siento viejas, yo siento que están muy vigentes, por lo menos para mí, y ya veo que ustedes están de acuerdo conmigo en eso. Sí, no se sienten densas. No, y estamos hablando que ya vamos para los 100 años, ¿no? De algunas de ellas, entonces, pero todavía se sienten bastante vigentes, perdón. Entonces, me gusta, se me hace alguien interesante, y pues bueno, yo espero que más adelante volvamos a leer cosas nuevas de él, porque sí me parece, es lo más seguro. Eso me voy a encargar yo. me parece muy entretenido y me parece bueno en lo que hace, que es escribir. Me parece una vida muy triste, o sea, como que no. ¿La mía? Pero bueno, igual supongo que como en todo, no tuvo también sus momentos chidos, pero o sea, si destacamos como que los episodios más pues que sobresalientes de su vida, todos han sido de tragedia, no manches, desde chiquitico hasta que se murió, y luego también una muerte pues dolorosa, triste. Pues sí, porque solitaria. Ya estaba en agonía. Ay, no, sí, se me hace muy, ay, pobre perra. Una vida y una muerte demasiado triste. Pero le dio para desarrollar toda esa literatura. Qué mal que fue de esa manera, pero pues bueno, qué bien por el legado que dejó, el legado literario. Tanto para sí como para su país, como para Latinoamérica. La verdad, Así todos es, nos que a veces colgamos de eso. no es valorado el trabajo de los latinoamericanos por nosotros mismos, por los mismos latinoamericanos que desconocemos totalmente, si desconocemos, literatura de nuestro país, por ejemplo en México, desconocemos también la demás literatura latinoamericana. Igual se le da la preferencia que también es muy buena, o sea, es literatura que en lo particular me gusta mucho, que creo que vale la pena leer y que es muy cercana a nuestra realidad. Y también lo que decías hace rato de que es un autor vigente. Sí, yo siento que sí es vigente por la temática también, pero también por la naturaleza con la que están construidos los personajes. Y otra vez, a lo mejor me veo muy insistente en eso, pero las sensaciones que de verdad te transmite son únicas. Las sensaciones que tienen los personajes, ese aire, no sé, melancólico, decadente que puedes llegar a experimentar. Entonces, en eso yo veo la vigencia también, en esos sentimientos que son universales y que los podemos padecer todos, ¿no? En eso yo lo veo también. O como dices, la descripción de sus personajes, o aunque no los describa el personaje, cómo se expresa o así, como que los hace ver, pues, no tanto como un personaje ficticio, o sea, como que le da mucho esa son muy humanos. Ajá, esa humanidad, y que hace que incluso tú te puedas identificar con parte de sus pensamientos, sus vivencias, o puedas asociarlo hacia alguna experiencia, porque volvemos a lo mismo, son cosas de la realidad. Cosas que pueden pasar y que pasan. O sea. Yes. Gracias por escucharnos en un episodio más. Esperemos que estén disfrutando de esta nueva temporada. Gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. No olviden suscribirse, darle like, y si nos ayudaran a compartir también se los agradecería bastante. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @cuentocuentospodcast. Y también si nos quieren mandar algún cuento de su invención o que les gustaría que leyéramos, siempre y cuando asegúrense de que no tengan derechos de autor, please, a nuestro correo cuentocuentospodcast@gmail.com. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @witchbango. A mí como Mónica Yoj. Soy un Cylon. Listo, gracias. Bye. Bye. Bye.